Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de este su programa como Voz de Trompeta. Programa órgano oficial de nuestro ministerio evangelístico, ministerio final como Voz de Trompeta, que tiene a bien en esta mañana de hoy, viernes 28 de agosto del año 2015, y en este nuestro horario de 11 a 12 del mediodía, hora del este, salir una vez más ante la consideración de todos ustedes, nuestra amada audiencia que viernes tras viernes están en nuestra sintonía en este espacio radial cibernético. Reciban saludos de su servidor, el hermano José Santiago, evangelista del Señor. Y también quiero enviarle saludos en este momento a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbé, mi amada madre Magdalena en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico, y a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor que en esta hermosa mañana de hoy viernes están en nuestra sintonía, y luego los que se van a conectar a través de Radio VES 2 a través de YouTube. Usted puede conseguir este programa nuevamente en tiempo diferido y también lo puede ver en tiempo diferido en nuestra página de Facebook, Evangelista José Santiago. Y en esta hermosa mañana de hoy damos gloria al Señor porque nos permite nuevamente salir a surcar los aires cibernéticos de Radio VES. Queremos decirle a toda nuestra amada audiencia que usted va a estar observando durante todo el transcurso de nuestro programa los números que están apareciendo en la pantalla de su dispositivo. Sírvase comunicarse con nosotros, ya que al final del programa vamos a estar haciendo oración a Dios por tu necesidad o tu petición, y nuestra querida hermana Yadira, a la cual le saludamos ahí en los controles de Radio VES allá en Guaynabo, Puerto Rico, estará contestando su llamada. 787-420-1117, 787-648-8126, son los números de teléfono que respiran vida y respiran bendición en este horario de 11 a 12 del mediodía, hora del este, y a cualquier hora que usted nos pueda estar viendo luego en tiempo diferido. Queremos que usted reciba saludos de nuestro amado pastor allá en Puerto Rico, el doctor Lionel Ramírez, pastor de la Iglesia Cristiana La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico, y su amada esposa, la pastora Wanda. Saludamos a todo el cuerpo pastoral de nuestra iglesia allá en Puerto Rico, y en el nombre del Señor declaramos bendición sobreabundante a la gloria y a la honra del Señor. Bueno, y en esta mañana, luego de haber estado la semana pasada transmitiendo una intervención poderosa que tuviéramos con nuestro amado primo, el pastor Neftalí García Santiago, mi amado primo hermano, el cual tuvo a bien, ¿verdad?, preparar una campaña en la ciudad de Tampa, Florida. Tuvimos un impacto de Dios poderoso, hermoso, con puertas abiertas de parte del Señor. Así que más adelante, en el momento del Señor, vamos a estar notificándole cuando volvamos nuevamente a la ciudad de Tampa, Florida, en esta ocasión con una campaña evangelística en las afueras del templo, fuera del templo, en un lugar donde ya Dios nos ha mostrado que vamos a hacer esta campaña. Así que más adelante les vamos a estar dando información una vez se coordine esta gloriosa campaña a la gloria y a la honra del Señor. Estaremos notificándoles a ustedes, nuestra amada audiencia, para que nos mantengan en sus oraciones, ya que estamos cumpliendo con el llamado evangelístico que Dios nos ha hecho por más de 20 a 22 años a la gloria del Señor. Bueno, y en esta hermosa mañana del Señor queremos retomar el estudio que estábamos comenzando hace unas semanas atrás, donde comenzamos a hablar bajo el tema las operaciones del Espíritu Santo. Las operaciones del Espíritu Santo. Y queremos que usted, a manera de resumen, recuerde que en ese primer programa que tratamos, estuvimos hablando sobre la carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13. Muy importante esta carta del apóstol Pablo, ya que el apóstol Pablo se convierte en maestro para nosotros los gentiles. Todos recordamos ese glorioso llamado que Dios le hizo cuando iba camino a Damasco. La palabra del Señor dice que Saulo, antes de ser Pablo, su nombre era Saulo, perseguidor de la iglesia, se dedicaba a perseguir a los cristianos que habían surgido luego del gran avivamiento que hubo en el día de Pentecostés, comenzando con la primera muerte del primer mártir llamado Esteban, un joven lleno de la gracia, aleluya, del poder y de la autoridad de Dios, el cual cuando estuvo en un momento tan difícil como este,
pudo decirle a Dios, Señor, ten misericordia de ellos y no le tomes en cuenta su pecado. Esteban decía, veo los cielos abiertos, Akabashaya, aleluya, y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Y esta gente que estaban apedreándole, entre ellos estaba consintiendo su muerte, el que hoy día le conocemos como el apóstol Pablo, el enviado. Un apóstol es un enviado de parte del Señor para hacer un trabajo específico. Pero antes de que Saulo fuese apóstol, era perseguidor de la iglesia. Era un hombre sanguinario, un hombre peligroso, un hombre que tenía autoridad e iba a las sinagogas e iba a los lugares donde la gente de autoridad podía darle cartas para que Saulo persiguiera a la iglesia que había resurgido luego del día de Pentecostés. Y también a los creyentes que tenían a Cristo en su noticia. Y hay algo poderoso que tengo que mencionar a manera de resumen para poder entrar de lleno hoy en lo que vamos a tratar, que vamos a hablar de los dones del Espíritu. Estamos hablando bajo el tema de las operaciones del Espíritu, hablamos de la manifestación del poder de Dios. Ahora vamos a hablar en este programa de los dones del Espíritu, las operaciones del Espíritu, los dones que el Espíritu Santo ha colocado sobre la iglesia para que la iglesia opere bajo esa dimensión. Y nótese que cuando Saulo recibe su llamado, luego de haber perseguido creyentes, luego de haber consentido la muerte de Esteban, luego de haber perseguido varios creyentes, hasta que los perseguía y los mataba, terminaba con ellos, pensaba que él estaba bien. Pero un día camino a Damasco, cuando iba a perseguir, ay, siento la presencia del Señor, aleluya, oh santo, un grupo de creyentes ya llevaba cartas en sus manos, ya llevaba autorización para perseguir a esos creyentes. Se encontró a Kabashaya, Kiamasaya, camino a Damasco con el caballero de la cruz. Tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Por eso es que yo siempre les digo, siempre que puedo les digo, que no basta en conocer a Dios por referencia. Hay que tener una experiencia poderosa que te cambie, que te mude, que te transforme. Una transformación que cambie tu vida a 180 grados. Esto le ocurrió a Saulo y cuando iba camino a Damasco, dice que le rodeó de repente un resplandor de luz y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahora te voy a enseñar lo que tienes que hacer. Dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Entra en la calle que se llama derecha y allí te indicaré lo que tienes que hacer. Dice la palabra que automáticamente Saulo quedó ciego. Y los hombres que iban con él, temblorosos, llenos de un temor terrible, escuchaban la voz pero no veían a nadie. El Señor le dijo a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice la palabra que Saulo estuvo 3 días en ayuno. Y Saulo no era cristiano, Saulo no era evangélico, Saulo no había confesado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero Cristo se encontró con él cuando iba camino a Damasco. Y dice la palabra del Señor, oh gloria a Dios, hay una unción poderosa en esta mañana. Mientras esta palabra está fluyendo, mire los números de teléfono y si usted tiene una necesidad, marque el 787-420-1117 o envíe mensajes de texto al 648-8126, que la unción del poder del Espíritu Santo para hacer operaciones está fluyendo en esta hermosa mañana del Señor. Dice la palabra que cuando él iba camino a Damasco, le rodeó un resplandor de luz y estuvo 3 días en casa de un hombre llamado Judas. No comió, sino que entró en ayuno, no tomó agua, estuvo 3 días en ayuno y en ruego. No era creyente, no había confesado a Cristo, pero como Cristo se encontró con él camino a Damasco, estuvo 3 días separado para Dios. Oiga, el número 3,
tiene una revelación poderosa en la palabra del Señor. El número 3 tipifica resurrección. El número 3 tipifica la persona de la Trinidad. Tipifica al Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea que la revelación de estos 3 días era que el Espíritu Santo estaba trabajando con el carácter de Saulo para cuando Ananías, que Dios se les revela en la palabra y le dice en visión, tienes que ir a casa de uno llamado Judas y a la calle que se llama Derecha, porque he aquí, acá está la basaja y amasaja, que hay uno que se llama Saulo, el que vive en Tarso, Saulo de Tarso, oriundo de Tarso, que está orando y te ve a ti en visión, porque físicamente yo lo dejé ciego, alaba. Él te ve en visión cuando tú llegas, le impones las manos, él recibe la vista y es lleno del Espíritu Santo. Y Ananías no fue quizás meramente que cuestionó al Señor, sino que le dijo, Señor, pero yo he escuchado que este hombre ha hecho muchos males a la iglesia, aún aquí en Jerusalén, aún en lugares cercanos a Jerusalén. Este hombre tiene autoridad, este hombre es un perseguidor y ahora tú quieres que yo vaya donde él. Tía Bashanda la vasalla. Dios le dijo a Ananías, Ananías, no temas. Porque yo he escogido, ay santo, qué unción linda se siente en esta mañana. Yo he escogido a Saulo para que lleve mi palabra y sea instrumento mío delante de los gentiles y del pueblo de Israel. Oiga, cuando Ananías llega, le dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en Damasco me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Le dio la señal. Puso las manos sobre él. Le cayeron de sus ojos como escamas. Y no solamente le cayeron de sus ojos como escamas, sino que fue lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente se fue a ser discipulado, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si usted dice que está en autoridad, pero usted no está bajo autoridad, esta palabra que está escrita no se contradice. Esta palabra que está escrita no puede respaldar a alguien que esté en autoridad, pero no esté bajo autoridad. Saulo se sometió 3 años a los pies de su maestro, su profesor, su mentor, llamado Gamaliel. Luego Dios lo envió como apóstol. Y dentro de su apostolado comenzó a trabajar con las diferentes situaciones o issues de las iglesias. En esta ocasión, trabajó con la iglesia de Corintio, una iglesia que tenía manifestación plena del poder de Dios. Una iglesia que tenía la manifestación del Espíritu Santo, oiga, a toda profundidad. Pero con lo primero que trató fue con que se buscase la unión. Porque pueden haber operaciones del Espíritu, puede haber manifestación, y vamos a hablar de los dones del Espíritu que, óigame, son necesarios. Pero entre todo esto tiene que mediar, tiene que enlazarnos el amor de Dios en Cristo Jesús. Y fíjense que en el primer programa que yo comencé a hablar de este tema, Pablo les habló en 1 Corintios capítulo 13 y le dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales, a manera de resumen, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y comenzó a hacerle una lista, un listado de situaciones que le decían a la iglesia, si tú estás operando o estás siendo utilizado bajo las operaciones, valga la redundancia, del Espíritu, pero en ti no está mediando el amor, hay algo que está incompleto. Pero en el capítulo 12 de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, no tengas en poco esto de lo que te voy a hablar. Y de lo que te voy a hablar es acerca de los dones espirituales. Yo quiero hacer una aclaración antes de entrar a hablar de los dones del Espíritu. Ningún creyente, ningún pastor, ningún profeta, ningún maestro, ningún apóstol,
ningún evangelista. No se preocupe si no los dije en el orden que están. Mencioné los 5 ministerios. Ninguno de los 5 ministerios va a tener garantía de salvación. Ninguno va a tener garantía de salvación porque operen dones espirituales o ministeriales en su vida. ¿Usted me escuchó bien? El creyente va a ser salvo, y aunque no me quiero adelantar, tengo que mencionarlo. Va a ser salvo porque ame a Dios igual de su palabra, y muy importante, porque el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará, pero muy importante, aquel que vive dando fruto. Tenga esto en cuenta, los dones espirituales y ministeriales son importantísimos, son necesarios en la iglesia, pero no te garantizan la salvación, pero sí son importantes. No quiero, hermanos, esto es Pablo hablándole a los corintios, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, ya ustedes no están bajo la operación del mundo, bajo la operación de la ignorancia, sino que ahora ustedes están operando bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y no pueden ignorar que el Espíritu Santo quiere colocar en ustedes dones espirituales. Ahora bien, Pablo le dice, hay diversidad de dones. No hay un solo don ni 2 dones. Hay diversidad, hay muchos dones. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidad de ministerios porque hay dones espirituales y hay dones ministeriales. Y ya mencionamos cuáles son los dones ministeriales. Son 5. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Esos son los dones ministeriales. Pero el Señor es el mismo, dice. Y hay diversidad de operaciones que son bajo el Espíritu, pero Dios que hace todas las cosas, por eso siempre le damos la gloria a Él, porque Él es el que lo hace todo. Nosotros somos un transmisor, nosotros somos un receptor de Dios que recibimos el mensaje y lo transmitimos a la gloria y a la honra de su nombre. Pero Dios, que es el que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno, fíjese como le está diciendo Pablo, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, el que es lleno del Espíritu Santo tiene el beneficio de que cuando habla en lenguas, y cada creyente debe buscar hablar en lenguas, debe buscar ser lleno del Espíritu. Porque si esto no fuera importante y esto no fuera necesario, óigame y escúcheme con cuidado, para ejercer un ministerio, entonces Cristo no le hubiera dicho a la iglesia que estaba allí en Jerusalén, métanse en el aposento y de allí no salgan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. El bautismo, hermano, en el Espíritu es importante, porque antes de que usted reciba el bautismo, usted es un seguidor de Cristo. Pero cuando usted recibe el bautismo, usted es un testigo de Jesucristo. Lo dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. No se conforme con ser un creyente más en las filas de una iglesia. Pídale al Señor que lo llene con el Espíritu Santo, porque hay un plan y un propósito de Dios delineado para con usted, y usted tiene que entrar por ahí, pero lleno del poder y del Espíritu Santo. Y cuando usted habla en lengua, les decía, lo habla para su edificación. Lo habla porque es el lenguaje de Dios que el infierno, Satanás y sus demonios no pueden comprender. La Biblia dice que cuando hablamos en lengua, hablamos misterios con Dios. Ni siquiera nosotros mismos entendemos lo que hablamos, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, que es el depósito, habla los misterios con Dios. Ahora, si Dios nos da la interpretación, sí podemos entender lo que estamos hablando. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Escuche.
palabra de sabiduría. A veces hay personas que hablan toda clase de cosas menos palabras de sabiduría. Y se nos ha enseñado que si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga absolutamente nada. Si no sabe lo que va a decir, no lo diga, porque no es lo que usted dice, sino cómo usted lo dice. ¿Ve? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. Wow, esto es profundo. Según el mismo Espíritu. El don de ciencia es un don que se manifiesta para revelar cosas ocultas, cosas que nadie conoce, pero que Dios sí conoce y quiere revelar a través de sus siervos para edificación de su pueblo. A otro, fe. Por el mismo Espíritu. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy estamos hablando de las operaciones del Espíritu y estamos hablando de los dones espirituales y de los dones ministeriales. Y a otros dones, oiga, de sanidad por el mismo Espíritu. La Biblia dice, ¿hay acaso alguno enfermo entre vosotros? Dice, oiga, escúcheme, oiga lo que dice la palabra. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? La gente madura espiritualmente hablando. Los jóvenes pueden ser ancianos. Niños pueden ser ancianos espirituales. No se está haciendo referencia a que sean ancianos de edad. No. Está haciendo referencia a que sean ancianos espirituales. Claro. En los ancianos hay sabiduría, en la gente de mayor edad que están profundizados con el Señor hay sabiduría y el consejo de ellos es muy importante porque viene del corazón de Dios al corazón del hombre. Y usted ve en muchas iglesias que hay gente de mayor edad que son nombrados como ancianos de la iglesia por su profundidad que tienen con el Señor y su entrega con el Señor. Pero entienda que para ser un anciano de la iglesia usted no tiene que tener 70 años. Usted lo que tiene que tener es madurez espiritual. A la gloria del Señor. Por eso Pablo, haciendo un alto aquí, en el verso 9 de Primera de Corintios, capítulo 12, Pablo a los corintios le dice, cuando yo era niño, capítulo 13 de Corintios, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hecho hombre, dejé las niñerías, las dejé a un lado, para entonces formarme al nuevo hombre conforme al Espíritu de Dios. No se puede ser anciano con niñerías espirituales. Hay que dejar las niñerías, hay que dejar el tiempo de niño para entonces entrar en una madurez y que Dios pueda utilizarnos con poder a la gloria y a la honra de su nombre. A otro fe por el mismo Espíritu. Gente de Dios que tiene una fe poderosa para que Dios haga grandes cosas. Gloria a Dios por esa gente, porque esa gente de Dios que dice, necesitas un milagro, yo creo que Dios lo puede hacer. Son dones espirituales que operan en la vida de esos creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, milagros creativos, milagros que la ciencia médica no tiene forma de hacer. La ciencia médica no puede alargar un brazo que esté corto. La ciencia médica no puede crear una curvatura. La ciencia médica no puede desaparecer un cáncer en un abrir y cerrar de ojos, pero el Dios Sakamashata la Masaya, que estamos hablando en esta mañana, tiene el poder y la autoridad y la ha delegado sobre sus hijos para que todas las cosas sean posibles. La iglesia camine bajo las operaciones del Espíritu en este tiempo tan final y tan decisivo y difícil, previo al que ha de acontecer en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que levantarse, tiene que sacudirse, tiene que levantarse en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo para que haga la obra para la cual Dios la ha llamado aquí sobre la faz de la tierra. Porque la iglesia no está aquí para ser un número más en las estadísticas, sino para entender y saber que es la voz profética de Dios sobre las naciones. Estamos en el verso 10 de Primera de Corintios capítulo 12. Pero yo quiero hacer una pausa para escuchar una melodía espiritual en este momento. Y luego de que escuchemos esta melodía espiritual, vamos a continuar
en el verso 10, donde nos quedamos, a la gloria y a la honra del Señor, con este tema que hemos titulado Las operaciones del Espíritu, aquí en nuestro programa como voz de trompeta, y hoy hablando de los dones espirituales y ministeriales, a la gloria y a la honra del Señor. Así que pauso y regreso en breve con este tu programa como voz de trompeta. De sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo y aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Estar aquí esa iglesia, estar en este lugar esa iglesia. Aleluya. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al verse alguno cae le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero orar. Si hay alguien aquí que sea parte de esa iglesia, levante su mano y alabe a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Que la gente sepa que aquí hay una iglesia. Aleluya, aleluya. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada.
Gloria al nombre del Señor. Estamos de vuelta con este tu programa como voz de trompeta, luego de escuchar esa melodía espiritual de tanta edificación y bendición para nuestras almas. Antes de hacer la pausa, nos habíamos quedado en el verso 10 de 1 de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo, maestro para nosotros los gentiles, está hablándole a la iglesia de Corintios sobre los dones espirituales y dones ministeriales. Y nos quedamos en el verso 10 donde dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Y me tengo que detener aquí un minutito. Listen, be careful. La profecía, escuche con cuidado, la profecía más certera y la profecía inequívoca está aquí, mire, aquí en este libro, en las Sagradas Escrituras. Usted no tiene necesidad de andar detrás de un profeta, corriendo detrás de un profeta para que le profetice, para que le hable, para que le diga que si ve, que no ve. No, no. Venga la palabra del Señor. No estamos diciendo que Dios no tiene profetas en este tiempo, pero tiene que tener cuidado, porque hay muchos profetas que hablan de parte de Dios, pero hay otros profetas que hablan de parte de su corazón. Y entonces ahí es donde usted tiene que tener cuidado. Mucho cuidado para usted discernir por el Espíritu cuando es Dios y cuando no es Dios. Pero sí hay dones de milagros y a otros se le dio dones de profecía, a otros de discernimiento de espíritus, lo que le acabo de mencionar. Discernimiento de espíritus es para, oiga bien, identificar por dónde está entrando la secuela del enemigo. ¿Qué operación está haciendo Satanás? El Señor los reprende y nosotros los reprendemos también. En el nombre de Jesús le echamos fuera. ¿Por dónde se está tratando de colar? Mire, hoy día hay una modalidad, y yo lo voy a decir, y esta modalidad se ve mucho en los evangelistas, tanto en Puerto Rico, que es mi país, donde yo lo he visto muchísimo, y lo veo a través de Facebook y de YouTube, evangelistas que le fascina hablar con los demonios. Mira qué malicia. O sea, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos da discernimiento para que nosotros conozcamos cuáles son los espíritus. Y evangelistas de este tiempo, que yo no sé dónde tienen el discernimiento, comienzan a entrevistar los demonios. Y lo más grande es que esto se convierte en un espectáculo. Y me disculpen los que me están viendo, pero yo tengo que hablar la verdad de Dios. Y en un show que lleva a un protagonismo. Y Cristo nunca, jamás enseñó que nosotros hablásemos con demonios. Nunca nos dijo que entrevistáramos demonios, ni mucho menos que hiciéramos espectáculos. Hay evangelistas que dejan la garganta prendiendo un demonio. Salen roncos, extenuados. Cristo dijo, en mi nombre echarían fuera demonios. Si algo me llama la atención, en la campaña de Tampa, mientras estábamos adorando el primer día, una persona cayó bajo una posesión demoníaca. Y el pastor, mi amado primo, que me invitó a la campaña, que coordinó, él se paró al lado de la persona que estaba siendo poseída por los demonios y se empezó a torcer y empezó a grungir. Y tranquilamente, porque como el que hace las cosas no es el pastor ni el evangelista, sino Dios a través de nosotros, le dijo, en el nombre de Jesús, aquí tú no puedes operar. Te ordeno que lo sueltes ahora y te tranquilices porque aquí no vas a venir a hacer show. Suéltalo en el nombre de Jesús. Oiga, aquella palabra tranquila fue necesaria para que aquel muchacho quedara libre en el nombre de Jesús. Y luego, cuando se le dé la parte a un pastor que Dios lo utiliza mucho bajo esta función para declarar bendición, para reprender, que está sobre toda la iglesia, pero es que la iglesia a veces ignora lo que Dios ha puesto en sus manos, entonces Dios tiene que levantar gente que se atrevan a hacerlo. Cuando el pastor toma la parte que hizo la oración de liberación, mire, los ambientes quedaron limpios. No hubo que distorsionar la voz, porque ahora esa es una modalidad increíble. Evangelistas que distorsionan la voz.
realmente es una mala formación que han tenido, no han tenido alguien que pueda enseñarlos que para echar fuera un demonio no hay que desgastarse la garganta. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí el apóstol Pablo dice, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, maestro, para usted y para mí que soy gentil. Dice que el Espíritu Santo nos tiene que dar discernimiento de espíritu. Cuando usted está en un culto y usted está ministrando, no le pregunte al demonio cómo se llama ni qué quiere hacer. Pregúnteselo al Espíritu Santo, porque entonces está echando al Espíritu Santo a un lado y él está preguntando al demonio qué quiere hacer. Eso es una ignorancia. Mire, la Biblia dice, a otros discernimiento de espíritu. Te dio el discernimiento de espíritu, ¿sabe para qué? Para que cuando tú llegues a un lugar no hagas shows. Dios no necesita que tú y yo hagamos show, ni que distorsiones la voz, ni que grites frenéticamente, alocadamente. Que a veces uno no entiende quién es el que está endemoniado, si el que está reprendiendo o el que está atado. Sí, hermano, esto es una realidad y nadie se atreve a hablarla, pero yo me atrevo a hablarla en el nombre de Jesús. Dios nos ha dado la autoridad para que usted tenga el discernimiento, identifique qué es lo que hay, lo ate, lo reprende y lo eche fuera en el nombre de Jesús. Y se tiene que ir sin hacer mucha fuerza, porque la autoridad de Dios, cuando está un creyente, no tiene que hacer fuerza porque no eres tú con tu fuerza ni con tu mollero. El Espíritu Santo de Dios que te entiende, que lo echa fuera. Tenía que detenerme en esto porque era importante hablarlo, como lo hablé. A otros diversos géneros de lenguas. Oiga, el que habla en lengua, ya le dije, habla misterios con Dios. Y ni siquiera el enemigo entiende ese misterio. Pero ese misterio es una estrategia de guerra espiritual entre el Padre Celestial y el depósito divino de Dios, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, para ayudarnos en la guerra, en la batalla espiritual. ¿Ve? A otros, interpretación de lengua. Mire, cuando en un culto hay una manifestación del poder de Dios, porque esto a veces crea controversia en muchas personas. Y hay algunas personas que están cantando o están adorando y comienzan a hablar en lengua y se despegan el micrófono y hasta trancan el hablar en lengua. Mire, no sea ignorante, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que a unos le dio interpretación de lengua. Si hay una manifestación del poder de Dios tan grande en un culto, eso es para edificación de todo el mundo empieza a hablar en lengua, la mayoría de los creyentes, porque yo nunca he visto una iglesia que todos hablen en lengua en este tiempo, lamentablemente. Porque la iglesia ha perdido terreno. Muchos se han modernizado, muchos se han acostumbrado a la misma cosa, al mismo ritual, a la misma situación. Entonces, espiritualmente están faltos de que el Espíritu Santo haga algo en ellos que ellos le permitan a Dios hacer. Pero si cae el poder del Espíritu Santo sobre una iglesia entera, pongamos ese ejemplo, y todos comienzan a hablar en lengua, y no hay quien interprete, pues no hay mensaje profético. La manifestación vino para edificar a ese grupo que está ahí. Pero si por lo contrario comienzan a hablar en lengua y uno comienza a profetizar, todos los que están ahí tienen que hacer silencio porque ese es el orden de Dios. Si Dios está hablando, la Biblia dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Dios comienza a hablar, hay que escuchar lo que Dios habla. Si hay un segundo profeta que tiene otro mensaje, tiene que esperar que el primero que está profetizando termine y él comienza con el mensaje que Dios le ha dado. Y si hubiera un tercero, en orden. Eso lo enseñó Pablo y es bíblico. Entonces no podemos salirnos del orden, porque si nos salimos del orden, hay desorden. Y donde hay desorden, hermano, Dios no está. Y entiéndame que no estoy hablando del desorden santo que el Espíritu Santo hace bajo una manifestación. Estoy hablando del momento de profetizar. Y cuando hay una profecía, tiene que venir en el orden de Dios. No puede ser una cosa que se salga fuera de la palabra, porque entonces no es Dios el que está hablando, sino la humanidad del profeta. Y esto es algo bien profundo. Probablemente en algún programa trataremos con esto con más detenimiento, pero lo tengo que mencionar porque aquí está explícito en la palabra. Pero todas estas cosas las hace uno. ¿Y quién es ese? Pues el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por más que usted se afane, si Dios lo quiere usar usted en discernimiento y no lo quiere usar en milagro, pues mire, Dios lo va a usar en discernimientos de espíritu. Si lo quiere usar en discernimiento y lo quiere usar en milagro, pues lo va a usar en milagro. Si lo quiere usar en milagro y a otro lo quiere usar en discernimiento de espíritus, pues Dios lo hace porque Dios es quien lo hace.
No somos nosotros. Esto no es como que usted va al gimnasio y entrena para usted tener bíceps y tríceps y tener el six-pack en la barriga marcado y tener una espalda ancha y usted está preparado porque usted está, usted tiene control, usted está... No, no, no. Esto es del Espíritu. El Espíritu es el que te va llevando, el Espíritu es el que te va guiando, Él es el que te va enseñando a Kabashaya y dirigiendo hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero es necesario que tú lo permitas. Porque en este tiempo final, en este tiempo decisivo, en este tiempo previo a que en cualquier momento el deseado de todas las naciones, Maquia Mashaya, ha de aparecer en las nubes, la iglesia tiene que caminar bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para que todo aquello adverso, todo aquel viento de doctrina falsa, toda la apostasía que se ha levantado en este tiempo, que no es otra cosa que gente que empezaron en el camino del Evangelio y ahora torcieron la verdad de Dios y ahora niegan el arrebatamiento y ahora dicen que la iglesia va a ser perseguida, que vamos a pasar por la gran tribulación, que miren una salta de desórdenes escatológicos que no están en la palabra, de desórdenes dogmáticos, desórdenes doctrinales que no están en el orden que ellos lo explican, pero como le abrieron una endija a Satanás, Satanás se metió. Por eso es que la iglesia de Corintios, Pablo le estaba diciendo, ustedes tienen que caminar bajo las operaciones del Espíritu. Ustedes tienen que caminar bajo la guianza del Espíritu. Primero que todo, tienen que caminar en amor. Pero tienen que caminar bajo la manifestación de los dones espirituales. Porque los dones Hakamashaya espirituales vienen para empoderarte, vienen para posicionarte y para que tú establezcas el reino de Dios y su justicia sobre tu vida y sobre todo aquel que te rodea. El Espíritu, dice el verso 11, el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Los dones, hermanos queridos, son regalos de Dios. Y dice la palabra, y escuche con cuidado, que los dones son irrevocables. Una vez se te dan, no se te quitan. Dios te da un talento, te da un don, perdón, no te lo va a quitar. Es un regalo divino. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y escuche esto, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. O sea, la iglesia tiene que operar bajo unidad. Esto no se trata de competencia. Esto no se trata de quién distorsiona más la voz, de quién grita más, de quién brinca más, de quién corre más, de quién llena más estadios, de quién hace más aniversarios. Mire, yo no estoy en contra de que los evangelistas hagan aniversario. A mí me han preguntado, ¿cuándo usted va a hacer algún aniversario? Mire, Dios a mí no me ha dicho que haga ningún aniversario. El día que Dios me muestre que haga un aniversario o que haga una actividad similar a esa, un aniversario, la hacemos. Pero el enfoque aquí no es crecernos nosotros, hermano. El enfoque aquí es menguarnos nosotros para que Cristo crezca y levantar el nombre del Señor en alto en este tiempo final. Usted tiene que estar escuchando las noticias. El acontecer profético nos está gritando que Cristo viene. Nos está diciendo que en cualquier momento el deseado de todas las naciones aparecerá. Y la iglesia vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por eso es necesario que tú operes bajo las operaciones, valga la redundancia, del Espíritu Santo. Te muevas bajo esas operaciones. Y tu vida pueda ser una vida de integridad para que en el rapto que está a punto de acontecer, tú seas uno de los que vuele a la patria celestial. Vamos a hacer otra pausa en este momento y vamos a regresar luego de esta melodía espiritual que escuchemos nuevamente para la edificación de nuestras vidas con la parte final de este su programa como voz de trompeta.
Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Gloria al nombre del Señor. Estamos gozándonos con esas melodías espirituales que hemos escuchado, esa melodía espiritual. Estamos disfrutando la palabra del Señor y hablando en este su programa, como voz de trompeta, de las operaciones del Espíritu. Recuerde que están apareciendo los números de teléfono en la pantalla de su dispositivo. Sírvase en comunicarse con nosotros en estos ya minutos casi finales de nuestro programa, ya al filo del programa. Vamos a estar haciendo oración a Dios por tu necesidad, así que comunícate con nosotros. Todavía nos quedan algunos minutos y queremos presentarte delante de la presencia del Señor en oración al final del programa. Seguimos en el verso 13, donde nos habíamos quedado en el 12. Vamos al 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense que no importa la nacionalidad, no importa el país, no importa la condición económica, la condición física, no nos importa eso. Lo que importa aquí es que la sangre de Cristo nos une como cuerpo, nos une como iglesia. Y como iglesia que somos, tenemos que caminar en unidad. Les decía al principio del programa que aunque los dones son importantes, los dones espirituales y ministeriales, ya le explicamos lo que son los dones ministeriales, los 5 ministerios, estos dones no salvan. El que usted ministre bajo dones del Espíritu y tenga una vida desordenada, mire, eso no le va a garantizar la salvación. Pero si usted tiene una vida ordenada, si usted tiene una vida consagrada, si usted tiene una vida sometida a Dios en santidad y está operando bajo el amor, que es el primer fruto de lo que vamos a mencionar ahora, de los frutos, el fruto que da el Espíritu, y usted está operando bajo los dones espirituales o ministeriales, hermano, usted tiene una vida de bendición delante del Señor. Pero quiero decirle que nosotros tenemos que entender que los dones espirituales no salvan sino el fruto del Espíritu. Por eso es que en Gálatas capítulo 5, verso 22, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hay creyentes que no se ríen ni aunque entren a palo. Paz. En medio de la tormenta. Qué difícil es tener paz cuando hay tormenta, pero el Espíritu produce en nosotros ese fruto. Paciencia. ¿Paciencia por qué? Hermano, porque aquí hay que esperar en el Señor.
Aquí hay que esperar pacientemente. Benignidad, ser benigno con los demás, ser amoroso con los demás, ayudar a todo el que nosotros podamos ayudar, no cerrarle la mano a nadie. Bondad, fe, sin fe es imposible agradar a Dios. En el libro de los Hebreos, el salón de los grandes héroes de la fe, nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre, oiga, manso. Templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda contra eso. Esas manifestaciones de los dones espirituales en nuestra vida, en unión al fruto que da el Espíritu, le hemos titulado las operaciones del Espíritu. ¿Por qué son importantes? Y voy en breve a orar, porque ya el tiempo lo hemos consumido casi en su totalidad. ¿Por qué son importantes? Ya resumiendo, ¿sabe por qué son importantes? Porque Cristo dijo que en aquel día, o sea, en el día en que estemos delante de su presencia, muchos vendrán a Él y le dirán, Señor, en tu nombre, oiga, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre nos ganamos vida, en tu nombre predicábamos la palabra, en tu nombre hacíamos tantas y tantas cosas. ¿Y sabe lo que el Señor le dirá triste y lamentablemente? Apartaos de mí, obradores de maldad. Porque un creyente tiene que buscar lo que le estoy diciendo, el balance y la unidad del Espíritu en el amor, que es el vínculo más grande. Mire, Pablo le estaba diciendo claramente, óigame, déjenme ir sobre esto antes de que terminemos y hagamos oración. Pablo le estaba diciendo a los Corintios en el capítulo 13, verso 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si no hay amor, no podemos vestirnos porque no vamos para el reino de los cielos. Si no hay unidad, si no hay compasión, porque a veces pensamos que no lo sabemos todo y que nosotros somos los únicos que vamos para el cielo. Pero no es así. Tenemos que tener benignidad, amor para los demás. Si usted piensa, usted cree que hay un hermano que está incorrecto o una hermana que está incorrecta, no le eche tierra, no le eche piedra. Ayúdelo, oriéntelo, hable con él, reúnase con él. Ámelo sobre todas las cosas. Porque la Biblia dice que si no podemos amar a nuestro hermano, que lo vemos todo el tiempo frente a nuestra naricita, ¿cómo vamos a poder decir que amamos a Dios que no lo hemos visto? El tal es hipócrita. Es necesario en esta mañana, ya en estos minutos finales que me quedan, que podamos trabajar bajo las operaciones del Espíritu, pero que podamos hacerlo en amor. Que podamos tener los dones del Espíritu fluyendo en nosotros, que puedan haber dones ministeriales. Y recuérdese que si usted es pastor, no puede ser pastor evangelista, pastor apóstol evangelista, pastor profeta apóstol evangelista. No, hermano, lo de Dios es en orden. O eres pastor o eres evangelista, o eres apóstol o eres profeta o eres maestro. Aunque en algún momento dado pueda funcionar bajo los 5 ministerios, tiene que haber un ministerio determinado sobre tu vida. Bueno, en esta hermosa ya casi hora del mediodía, no es que el tiempo nos ha traicionado como algunos predicadores, yo escucho que dicen el tiempo nos traicionó. No, el tiempo no traiciona a nadie. El tiempo lo hemos consumido. Pero en estos minutos finales, yo quiero hacer oración por las vidas que nos están viendo en este momento y quieren recibir a Cristo como su Salvador. Este es lo más importante, el llamado más importante a la salvación. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador en esta hora casi del mediodía o a la hora que nos estés viendo luego en tiempo diferido, repite conmigo esta oración en la cual te voy a dirigir. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre, me lave de mis pecados, me limpie con su sangre y escriba mi nombre en el libro de la vida. Me declaro tu hijo por medio del sacrificio de Cristo y me declaro libre
y salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, acabas de pasar de muerte a vida y tu nombre acaba de ser escrito en el libro de la vida del Cordero, donde Cristo Jesús es el que escribe tu nombre. Y una bendición mayor es que ahora mismo hay gozo y fiesta en el cielo por un alma que ha vuelto a la casa del Padre Celestial. Mi consejo, como siempre, busca una iglesia del Evangelio completo. Una iglesia que predique que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego y que crea en la experiencia gloriosa del arrebatamiento y lo predique. Evento que está a punto de acontecer. Y añádete a esa iglesia. Ora todos los días a Dios al Padre en el nombre de Jesús y lo que le pida a Dios al Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo hará. Lee la palabra de Dios, que es la Biblia, y pídele al pastor que te disipule para que te bauticen en las aguas, para que este cuerpo reciba la resurrección de este cuerpo en el bautismo en agua. Así que en este momento voy a hacer la oración por los que están enfermos, se han comunicado a los números que están en la pantalla de su dispositivo, y este es el momento que vamos a orar por ese milagro, Akabashaya, la gloria, la honra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, mira las vidas que están enfermas, que están atravesando momentos de dificultad. Clamo por ellos, intercedo por ellos. Oh, Bashara, Bahaya, y envío tu palabra ahora como río, Maquia, Mashaya, tu palabra con poder y autoridad, para que toque las vidas y haga nueva todas las cosas. Señor, gracias porque ahora mismo tú estás haciendo el milagro. Hecho está para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, tú sanas, libertas, restauras y operas el milagro en la vida de tus hijos que están sintonizando. Cual sea su necesidad, declaro que esta necesidad está siendo suplida ahora en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Así que les espero el próximo viernes si Cristo no ha venido antes por su pueblo. Así que adelante con el Señor y firme que en cualquier momento suena la trompeta y volamos y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.